Buenas tardes, bienvenidos a este jueves 17 de septiembre aquí en el otro lado de la pandemia. 6 meses en que tenemos este programa al aire a partir de esto que nos toca vivir y de la importancia que tiene la información precisa en estos tiempos. Pero antes de desarrollar todos los contenidos que vamos a tener con el doctor Eduardo López en esta tarde de jueves, presentamos y le agradecemos a nuestros auspiciantes. Auspician El Otro Lado de la Pandemia. Aprisa. Estudio Pedrotti. Gestalt. Sindicato Luz y Fuerza. CGT Rafaela. Galo Distribuciones. El Abasto Verdulería. Centro Humanizar. Marcelo Tuninet y Asesoramiento, Limpieza y Desinfección Institucional. Almacén de Quesos Santafesinos. RIMAX Confianza. Centro Empleados de Comercio. TSA Bursátil. Colegio de Podólogos de la Provincia de Santa Fe. Y Senador Alcides Calvo. Buenas tardes y aquí estamos como cada jueves por la tarde aquí por la pantalla de Next, por Radio El Espectador, junto al doctor Eduardo López, para desarrollar todos los temas que nos deja esta semana, intensa semana, en donde por allí se dijeron muchas cosas respecto al sistema de salud. ¿Cómo está hoy nuestro hospital Jaime Ferrer, que es el primer efector o el primer lugar donde se atienden los pacientes con COVID-19? Y sumado a esto, un jueves en donde damos cuenta a esta hora, porque el próximo reporte, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Soledad, ¿cómo estás? Bien, bien. Será a las 20:30 el que da la provincia. Tenemos 29 casos en 24 horas aquí en Rafaela. Sí, tristes récords cada día más cerca de donde estamos. Y hoy, bueno, precisamente en la ciudad, preocupados. Esto que se vino acercando es la realidad que hoy estamos viviendo, y ya lo que antes nos contaban que ocurría en otras localidades, nos ocurre a nosotros. Son nuestros vecinos, son nuestros conocidos, son nuestros familiares cercanos de la ciudad, lo que están padeciendo y lo que hoy por hoy están llevando adelante nuestros propios colegas locales, como decías recién, en nuestro hospital, la lucha contra la enfermedad. Respecto a esto también tenemos que decir, por conocidos que están atravesando la enfermedad, que hoy aquellos pacientes que comienzan a recuperarse en el hospital, que requirieron internación, comienzan a pedirles que terminen ese proceso de recuperación en sus domicilios, porque realmente está colapsado el hospital en cuanto a la demanda hoy. Sí, yo creo que acá hay que hacer una separación por tipo a los pacientes. Por un lado tenés aquellos pacientes que tienen muy pocos síntomas o que sus síntomas son tan leves y no tienen comorbilidades que pueden atravesar todo el transcurso de la enfermedad en su domicilio. Por otro lado tenés aquellos pacientes que sí, por comorbilidades o por intensidad de síntomas, necesitan asistencia de internación, y algunos de ellos van a necesitar asistencia de terapia intensiva, que son hoy por hoy los que están sobrecargando todo esto en el hospital, en nuestro hospital. Pero por otro lado, empieza a haber una carga de pacientes externados, pacientes que estuvieron en la institución, y por esta necesidad de contar con lugar, el hospital les va dando el alta, no estando todavía del todo recuperados de la enfermedad, pero sin la necesidad de que estén adentro de la institución. Por lo tanto, hay 3 categorías, digamos, distintas de personas que están atravesando la enfermedad, para lo cual todo esto, el sistema de salud tiene que hacer un gran esfuerzo en de qué manera va gestionando esto, cómo controla aquel que está bien y que rápidamente, si llega a necesitar internación, lo asista para que vaya a un lugar de internación. Cómo aquel que esté internado, si necesita más tecnología, es derivado a terapia intensiva. De qué manera se continúa en su domicilio algún tipo de terapéutica de alguna persona que estuvo internada y tiene que continuar con algún tipo de rehabilitación kinésica, con controles médicos, de enfermería. Cómo se conforman los equipos que van a controlar a los pacientes que han sido dados de alta. Me parece que acá hay todo un esquema de articulación que, bueno, tiene que poner en marcha el sector sanitario para poderle dar respuesta a esto que, insisto, es el inicio
de lo que esperamos en algún momento sea este famoso pico con la posterior meseta, que es lo que estamos viendo que está ocurriendo en muchos otros lugares y que creo que le está pasando a Argentina, es alcanzar un nivel como de equilibrio entre los nuevos casos y lo que se va denunciando y detectando todos los días para que se sostenga durante un tiempo y recién después se empieza a notar una curva descendente. Tenemos algunas placas para compartir de todo esto que estaba mencionando el doctor Eduardo López y que es tan elocuente. Bueno, este es un número elocuente. Hoy como hay número de infectados, pero a su vez número de aislados. Sí, ese es el número de hoy. Es el número alto de infectados, positivos, activos. Un número alto de personas aisladas. Esas personas aisladas, muchas van a ser hisopadas y muchas van a dar positivo, o sea que ese número se va a incrementar con el primero. Y el número que me parece hay que seguir de cerca, que es el de casos positivos desde el 3 de marzo, pero fundamentalmente desde el 17 de agosto que comenzó esta segunda oleada, que está rondando los 240 casos. Creo que tenemos otra placa para compartir en esto de tratar de analizar, que hoy la veíamos, doctor. Acá en rojo lo que más llama la atención y más preocupa es cómo está el sistema de salud en la ciudad de Rosario, la ciudad más grande de la provincia. Hoy todo el mundo habla de Santa Fe, ¿no? Con una saturación, bueno, Santa Fe va camino a eso. Nuestra ciudad está en un nivel de saturación del sistema también bastante alto, por eso toda esta movida que hay, pero fíjense el promedio de la provincia, 72% de saturación del sistema, que habla de cómo en este momento crítico de ascenso de casos que estamos viviendo en la provincia, cómo rápidamente, lo que siempre decimos, ¿no? Cómo el sistema se pone en estrés y rápidamente, con un número de casos que no es descabellado, es inicial, ya comienza a sentir los rigores de esa presión. Pero lo que también está en rojo vivo hoy, precisamente todo el mundo hablaba del dólar. De hecho, en nuestras redes sociales, allí en el Instagram, el otro lado de la pandemia, también se habló de economía. En un ratito vamos a tratar de tener un contacto con el economista Fernando Camuso para hacer un repaso en estos 6 meses, casi 7, desde que se inició la pandemia. ¿Qué implicó en la economía argentina este cambio de dirección en muchos casos y sobre todo esto de destinar recursos a cuestiones que no se iban a destinar en un primer momento, pero que la pandemia generó esta necesidad? Sí, obligó a mirar, atender y resolver situaciones que creo inicialmente ningún esquema de gobierno, tanto nacional como provincial como local, tenía pensado hacerlo, para poder llevar adelante la gestión de este proceso que es absolutamente coyuntural, pero que además de eso va a dejar secuelas, va a dejar cicatrices que van a durar mucho tiempo, no solamente desde lo sanitario, sino también desde lo económico, social. Va a quedar un surco abierto muy importante, muy duro, y con una perspectiva a futuro, teniendo en cuenta las mejores expectativas sanitarias, que esto se alcance una meseta, que próximamente los esquemas que estamos pensando y que tenemos esperanza de la vacuna sea algo que pueda estar a mano y al alcance de los que nos necesitemos. Entonces, resolviéndose la cuestión sanitaria, la cuestión financiera es otro tema que va a quedar con mucho para hacer. Respecto a este tema, respecto al temor que hay en mucha gente del retroceso de fase, respecto a tantos temas, también tuvimos la oportunidad de poder conversar con el intendente Luis Castellano en esto que obviamente nos genera muchos interrogantes respecto al sistema sanitario. No sé si ya podemos compartir la primera parte del intendente Castellano hablando de la emergencia sanitaria y de este acuerdo público-privado para hacerle frente. No me imaginaba tener que tomar tantas decisiones nuevas tan rápido, tener que hablar con tantos sectores, cosa que también ayudó a ejercitar un proceso de diálogo que yo siempre digo que soy un convencido que la política lo mejor que tiene es poder dialogar en los encuentros y en los desencuentros. Hemos tenido también una institucionalidad que se ha generado a través de grupos de WhatsApp,
de albañiles, de peluqueros, de arquitectos, de comerciantes, de clubes. Si yo te diría solo la cantidad de grupos con los cuales nosotros estuvimos comunicados y estamos comunicados permanentemente, ahora nuevamente por la cantidad de casos, eso tiene una riqueza muy, pero muy particular. Gente que jamás tal vez hubiera creído o sentido de que necesitaba comunicarse con el municipio para acordar protocolos, para ver horarios, para que las cosas se hagan, en forma público-privada, no solamente con decisiones unilaterales. Y yo te diría que es el lado rico de la pandemia. El lado difícil es, cómo mantener un equilibrio entre los controles, el crecimiento de los casos, no perjudicar la actividad económica, ir contando que no se te colapse el sector de salud, que no se te cansen los recursos humanos. Es todo un tema, ¿no? Y la dificultad de poder planificar. La dificultad de poder planificar. Esto es el día a día permanente, la coyuntura permanente. Lo que pasó la semana atrás parece que pasó hace un año atrás. Y no sabremos qué podrá llegar a pasar la semana que viene. Eso también es un ejercicio que hay que hacer en forma permanente, porque a su vez tenemos la obligación de no dejar el largo plazo o el mediano, porque los problemas que teníamos antes de la pandemia no es que se resolvieron, están y siguen sucediendo. Entonces, la verdad que estamos haciendo todo un aprendizaje tremendo. Nosotros estamos atendiendo en el hospital pacientes COVID con obra social, pacientes que seguramente si no fueran COVID tendrían que ir a los sanatorios privados porque es el lugar lógico de atención. Entonces, si el hospital va a atender todos los pacientes COVID, ya sean en situaciones graves o no, es lógico que los sanatorios privados puedan atender el resto. Y eso es lo que se coordina un poco. Seguramente que si la pandemia sigue avanzando, y es probable que los sanatorios en algún momento también puedan atender COVID, sí, puede ser una tercera fase. Pasamos de la primera fase, que era el hospital solo atendiendo, a esta segunda fase, donde lo empezamos a transformar en monovalente al hospital y el privado, los sanatorios se van quedando con el resto de las patologías. Y si la cosa sigue ampliándose, seguramente va a llegar una fase en donde todo el sector público y privado, el sector salud de la ciudad, tiene que coordinar todo. Así que, estamos en un camino que parecería ordenado. Después está el día a día y la coordinación, ¿no? Porque muchos médicos que trabajan en el sector público también lo hacen en el privado y recurso humano médico es lo que más falta, siempre es lo que más falta. Doctor, ¿cómo analiza en esta primera parte esto del acuerdo público-privado cortito antes de ir a la pausa? Posible, difícil de gestionar, necesita un ejercicio claro de cómo se lleva. ¿Es como agarrado de los pelos, en medio de la emergencia? No. Venía discutiéndose desde el inicio. Creo que desde marzo, allá por marzo, empezó a discutirse. Yo tengo conocimiento de que estuvo discutiéndose. Quizás estuvo un tiempo ahí a la espera, porque no sabíamos realmente qué iba a pasar, pero ahora está en marcha. Necesario. A ver, hay que articular, insisto con algo que vengo diciendo desde los primeros programas, hay que articular, no es que la ciudad carezca de recursos, la ciudad tiene recursos. Lo que hay que hacer es articularlos, de manera tal que entre todos puedan hacerle frente de la mejor manera posible y con la mejor gestión posible a esto que es un estrés para todo el mundo. Esto es un estrés para la medicina prehospitalaria, para el sector público, para el sector privado, para el elemento de cuidado posterior, es el control del paciente de alta, que recién estamos viendo ahora porque recién están saliendo ahora de alta los pacientes del hospital. Y las secuelas que deja COVID, que se han descrito secuelas graves en muchas personas, y con equipos que estén capacitados para poder resolverlo, que no los teníamos antes, y cuidando que los trabajadores no se enfermen, porque es el recurso más valioso que tenemos hoy. Los trabajadores de la salud hay que cuidarlos mucho. Muchas veces la gente no comprende esto y insiste en acercarse a una institución o que un sistema de emergencia vaya a su casa a resolver una situación banal, común, que por protocolo debe ser comunicada a las autoridades a la espera y al aguardo del hisopado. Mucha gente pide la atención urgente, inmediata, y el protocolo dice que el trabajador de la salud es un recurso tan valioso que tiene que ser cuidado a la espera de resolver esto, que es hisopar y controlar los síntomas. Bueno,
Acá hay todo un ejercicio de articulación y de Que va a haber que gestión hacer. que va a haber que hacer, que es un desafío muy grande. Después de la pausa hablamos de por qué nos cuesta tanto asumir normas y sobre todo cuánto nos está pesando seguir más allá de que no es cuarentena como al principio, sí un distanciamiento un poco más estricto. Ya volvemos.